Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva lección de este curso de grabación de vídeo con cámara mirrorless o con cámara reflex. Esta ya es la lección número 3, la tercera lección en la que vamos a empezar a hablar de cómo configurar nuestra cámara para empezar nuestras grabaciones. En cuanto a parámetros de exposición, no vamos a entrar en detalle porque voy a hacer una lección solamente donde hablaremos de exponer para vídeo. Pero sí que os quiero decir que tenemos, al igual que en fotografía, disponemos del famoso triángulo de la exposición, que sabéis que está conformado por la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO. Pero ojo, este triángulo de la exposición no lo podremos utilizar de la manera tan deliberada como lo hacemos en fotografía, como nos da la real gana, digamos, porque en vídeo uno de estos tres condicionantes del triángulo de la exposición, concretamente el de la velocidad de obturación, va ligado a un parámetro que es el que os quiero presentar y del que primero vamos a hablar en esta lección, que son los FPS. ¿Qué es esto de los FPS? Los frames o fotogramas por segundo. Después os seguiré explicando por qué he dicho esto de que esta velocidad de obturación va ligada a los frames, a los FPS, pero primero de todo, ya que hemos entrado en materia, en esto de esta nueva palabra, esto de los FPS, los frames por segundo, vamos a explicar qué es esto de los frames por segundo, ¿no? En esta lección vamos a explicar un poquito de cositas más técnicas, unos apartados técnicos, que probablemente a la mayoría de vosotros ya os suenen de haberlos visto, a lo mejor algunos ya lo sabéis, pero es muy importante saber qué son para configurar nuestra cámara de manera correcta y que nuestra producción, nuestro metraje, sea exactamente el que estamos buscando y no que al final nos encontremos con otra cosa distinta. Como ya sabréis la mayoría de vosotros, y yo ya he mencionado en este curso, un vídeo no es más que una sucesión de fotografías en movimiento. Son muchísimas fotografías en movimiento. Seguro que todos vosotros habréis hecho de pequeños, habremos hecho el ejercicio este de dibujar en varias hojas un motivo, una persona, por ejemplo, en diferentes posiciones, pasamos así rápido las hojas y entonces tenemos la secuencia, ¿no? Como hacer dibujos animados a la antigua usanza. Pues los frames por segundo, los FPS, fotogramas por segundo, cuadros por segundo, depende de la zona que viváis, lo decís de una manera o de la otra, pero es lo mismo, no es más que eso, una sucesión de muchas fotografías pasadas de manera rápida, concretamente ¿en cuánto tiempo? En un segundo. Aunque hay más velocidades de FPS, vamos a tocar en esta lección las principales, las que más vais a encontraros y las que más vamos a utilizar. Vamos a empezar con la primera, que son 24 frames por segundo, 24 FPS. Este número de 24 es el estándar que lleva implementado durante muchísimos años en el cine. ¿Por qué digo en el cine? Porque es, digamos, la velocidad mínima de fotogramas que si los ponemos seguidos conseguimos un efecto fluido. Y hago así fluido porque no es un efecto real. Digamos, el real serían más frames por segundo. Es un efecto un pelín más lento. Por esto se consigue este efecto cinematográfico. De hecho, muchos de vosotros habréis visto en películas, fijaros, cuando veis una película en cine, da igual dónde, que cuando hay un movimiento brusco, como ahora mismo a lo mejor estaréis viendo con este brazo, de una pelea, de una persecución, la imagen no es estos movimientos bruscos, no son nunca perfectamente nítidos. Si vosotros vais haciendo un pausa, por ejemplo, en el mando a distancia, vosotros hacéis un pausa cuando alguien está lanzando, por ejemplo, un puñetazo, no sé, una pelea, cualquier cosita de este tipo, veréis que si vais pasando frame por frame no veis una nitidez absoluta ni mucho menos, vais viendo el movimiento un poco borroso. Esto se debe a esta velocidad de 24 frames por segundo. Seguro que muchos de vosotros os habréis dado cuenta que, por ejemplo, cuando veis programas de televisión, un informativo, no sé, cualquier programa que salga en la televisión, veis que es todo como más fluido, ¿verdad? Que en una película es todo como más real, lo veis todo como, incluso parece que digas, ostras, es que a lo mejor esta cámara con la que graban es más mala. Al menos es la sensación que da, porque más mala porque todo se ve más nítido y no tiene este efecto cine. No es por eso, es por la velocidad de frames por segundo, porque utilizan velocidades más altas y se ve todo con más nitidez y todo más natural. El cine tiene este look cinematográfico, entre otras muchas cosas, evidentemente, talonajes de color, iluminación y miles de más aspectos. El motor principal de este look cinematográfico es por culpa de estos 24 FPS. Por lo tanto, si queréis grabar con un look cinematográfico y que los movimientos sean un poquito más no tan nítidos,
24 FPS es vuestra elección. Vamos con la siguiente velocidad de FPS, que serían los 25 frames por segundo. Esta velocidad es una velocidad que se asocia a un sistema llamado PAL, que se aplica en Europa, en algún otro país también, pero principalmente en Europa. Esto del sistema PAL o sistema NTSC, habréis visto que vuestras cámaras, algunas de ellas, sobre todo las que sean un poquito más antiguas, las nuevas ya prácticamente ni lo dicen porque es un poco absurdo, porque ya no existe esto, os dejaba escoger entre estas dos opciones, si emitir en vídeo en PAL o NTSC. Esto es porque antiguamente cuando se retransmitía en televisión analógica, no con la señal digital terrestre como hay ahora, señal digital por internet, etcétera, sino con el sistema de análogo, existían estos dos tipos de codificación. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza, y Japón y otros países, se utiliza este sistema NTSC, que retransmiten a 30 FPS, y en Europa se retransmite a 25, bueno, se retransmitía a 25 FPS. Esto era el estándar, digamos, en este sistema de televisión analógico. Se sigue utilizando muchísimo, evidentemente en Europa se sigue grabando y muchos programas de televisión, mucha televisión, pues se puede llegar a hacer a esta velocidad a 25 FPS, 25 frames por segundo. La siguiente velocidad también más trabajada es 30 FPS, que ya os lo he comentado, que es la velocidad que se empezó a utilizar en América, Japón y algunos otros países por este sistema de codificación análoga de televisión, que ahora se sigue trabajando igual en esta velocidad, aunque no se emita por sistema análogo. Por lo tanto, la mayoría de producciones en América de televisión y demás, pues veréis que se sigue trabajando a 30 FPS, a 30 frames por segundo. La diferencia entre 25 y 30 fotogramas, pues simplemente es que en un segundo caben más fotogramas, no es nada más. El que quepan más fotogramas digamos, en un segundo, nos beneficia en unas cosas, y es que tenemos una imagen más nítida, nos, digamos, proporciona la posibilidad de hacer cámaras lentas, de reducir la velocidad sin pérdida de calidad. Pero también tiene una contra, y es que los archivos pesan más, que sepáis. Por eso en cine, en su día, con la película, digamos, las cintas de película, se decidió emitir en 24 frames por segundo porque era el sistema más económico, era el sistema mínimo que podían conseguir una fluidez aceptable de movimiento con menos gasto. Esto a día de hoy, aun estando en este sistema digital, sigue pasando lo mismo. Contra más FPS, más gasto, porque nuestro archivo más pesará, por lo tanto nuestras tarjetas de memoria tendrán que ser de mayor capacidad. También esto es importante que lo sepáis. Vamos a la siguiente velocidad de FPS que nos encontramos también muy a menudo, que son 50 o 60 fotogramas por segundo. Si os fijáis, 50 es el doble de 25 FPS y 60 es el doble de 30. Tiene una relación, ¿verdad? Sí que la tiene. Normalmente estas velocidades más altas de fotogramas por segundo se utilizan para hacer después cámaras lentas. Si vosotros grabáis a 60 en lugar de a 30, notaréis que todo es mucho más nítido, más fluido, más realista para la vista. Es como, son movimientos súper fluidos. No tenemos, si vamos pasando frame a frame, al tener más fotografías, evidentemente este movimiento ya no será tan borroso como el que teníamos del cine. Esto nos permite que si queremos después en postproducción hacer una cámara lenta simplemente es estirar, digamos, un fotograma, ¿de acuerdo?, para hacerlo más lento, más despacio, pero evidentemente si no tenemos suficientes fotogramas aparecerán cositas raras, porque entonces el programa de postproducción con el que hagamos una cámara lenta se tiene que inventar píxeles, bueno, en este caso duplicar píxeles, que es un proceso un poquito complejo que lo trataremos seguramente en la lección que hablemos de postproducción. Pero, en cambio, si tenemos más fotogramas por segundo, al estirarlo y hacer esta cámara lenta, conseguiremos que tenga fluidez y sea una cámara lenta de más calidad. Por lo tanto, normalmente, si alguien quiere utilizar, por norma general, hace una grabación en condiciones normales a 25 frames por segundo, pero quiere algunos planos a cámara lenta, en lugar de 25, los planos de cámara lenta los grabará a 50 fotogramas por segundo. Y el que graba normalmente a 30 fotogramas por segundo, si después en postproducción quiere de algunos planos hacer cámaras lentas, esos planos que quiera para las cámaras lentas los grabará al doble, que son a 60 fotogramas, para que al hacer la mitad de velocidad, lo vais pillando, nos queden a esos 30 fotogramas nativos sin pérdida ninguna de calidad. Si en cambio de los 30 fotogramas base o 25 hacemos la mitad, una cámara lenta, perderemos información, tendremos una cámara lenta de muy mala calidad,
Esto es extrapolable en fotografía al tamaño de píxeles en un sensor para hacer crops, recortes de fotografía o ampliar una fotografía. Supongo que los que estáis haciendo este curso de vídeo ya tenéis nociones fotográficas y sabéis que en un sensor de una cámara de fotografías, contra más píxeles tengamos, lo que hacen estos píxeles es que podamos estirar más la fotografía, que al ampliarla no perdamos calidad, tanta calidad, que podamos imprimirla a un mayor tamaño, hacer recortes, que son ampliaciones, sin pérdida de calidad. Lo mismo en el vídeo, este símil, esta analogía sería exactamente esto que estamos tratando. Contra más fotogramas por segundo podemos estirar más estos clips para hacer cámaras lentas y también cámaras rápidas. Importante, que nadie dice esto de las cámaras rápidas y también se hacen cámaras rápidas en muchos planos. Pues contra más fotogramas tengamos, mejor para estas cámaras lentas o rápidas. Vamos con la siguiente velocidad de FPS que nos vamos a encontrar muy a menudo en nuestras cámaras y es de 120 FPS. Esta es una velocidad que se utiliza 100% para hacer cámaras lentas e incluso cámaras súper lentas, para reducir todavía más. Evidentemente, lo que os estoy diciendo todo el rato, contra más FPS, más podemos estirar el clip y nuestra imagen, nuestra cámara lenta o rápida, serán de más calidad, de mucha más calidad. Podemos incluso, lo que os digo, hacer todavía o más lenta la escena o de la misma o que sea igual de lenta que con 60 FPS, pero con 120 tendremos mucha mayor calidad en esa cámara lenta. Para no haceros tanto un lío y que lo veáis que vale más una imagen que 1000 palabras, os voy a enseñar un clip donde vais a ver este ejemplo. En este primer clip que vais a hacer de un café, haciéndose una cafetera haciendo un café, vais a ver que está tomado a 25 FPS y como veis la cámara lenta no es demasiado buena. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el programa de postproducción en el momento que yo hago la cámara lenta es tener que ir copiando fotogramas para incluirlos donde no los hay. Al haber tantos fotogramas en cada segundo, al estirarlos para hacer una cámara lenta, quedan espacios vacíos. Lo que tiene que hacer es el programa de postproducción es ir añadiendo en estos espacios vacíos duplicaciones de fotogramas. Por tanto, lo que hace es crear un aspecto un tanto robotizado, un tanto, como veis, a tirones. Es una cámara lenta que es poco fluida. Vamos ahora con la siguiente cámara lenta, que está realizada al doble, a 50 fotogramas por segundo. Aquí veréis que realmente mejora bastante la calidad. Realmente no tiene estos tirones, estamos haciéndolo el doble y es bastante mejor, de más calidad. Pero donde realmente vamos a notar todavía mucho más la calidad es en esta siguiente escena de los 120 fotogramas por segundo. En estos 120 fotogramas por segundo, como estáis viendo, la cámara lenta es súper buena, de una calidad altísima. Realmente no estamos perdiendo un ápice de calidad porque el programa en postproducción no tiene que rellenar, digamos, ninguna duplicidad de fotogramas. Son los fotogramas originales captados desde la cámara. Como hay tantos, los podemos estirar y crear esta cámara lenta, o incluso podríamos ir a hacer una cámara súper lenta con más, digamos, estirando más todavía el clip sin perder calidad en nuestro metraje. Esto es algo que realmente es muy interesante. Después también tendríamos incluso algunas cámaras que graban a 240 FPS. Aquí ya empieza a verse un poquito de pérdida de calidad, porque son demasiadas imágenes por segundo que tiene que tomar la cámara. No todas las cámaras tienen la calidad suficiente como para estos, digamos, estos frames, estas fotografías que sean de gran nitidez, y perdemos un ápice de nitidez para conseguir tanto. Yo realmente recomiendo como mucho llegar a 120 frames, a 240 si queréis para jugar y para probar un poquito no está mal, o incluso en algún momento que lo necesitéis, pues genial. Pero donde más calidad vais a encontrar, más que en los 240, en los 120 frames por segundo para hacer cámaras lentas o súper lentas. Veréis que todas vuestras cámaras no llegan a estos frames por segundo. Habrán algunas que solamente llegarán a 60, otras que llegarán pues solamente a 50, otras que llegarán a 120, otras a 240, otras a más. Esto es en función del modelo de la cámara. Normalmente las cámaras mirrorless, al estar más adaptadas para vídeo tecnológicamente hablando, pues normalmente la gran mayoría llegan a velocidades de fotogramas por segundo mucho mayores que las cámaras reflex. Aquí una de las diferencias que siempre hemos hablado, que para vídeo están mucho más preparadas las cámaras mirrorless que no las cámaras reflex, evidentemente. Muchos de vosotros también veréis en vuestras cámaras que al lado de los frames por segundo o de la resolución, que ahora la tocaremos, os aparecen dos siglas, la sigla P o la sigla I. Por ejemplo, tendréis a lo mejor 50i o 50p.
Esto de la I y la P os explico lo que es. La I significa entrelazado y la P significa progresivo. En la sigla P de progresivo lo que estamos haciendo es que en cada fotograma leemos absolutamente toda la información del píxel, absolutamente toda. Y en cambio en la I de entrelazado lo que se hace es que en cada fotograma se crean una serie de líneas, digamos, horizontales. En un fotograma se leen unas líneas, las de arriba, digamos, y en el segundo fotograma se leerían las líneas de abajo, en el tercero las de arriba, en el cuarto las de abajo y así progresivamente en los siguientes fotogramas. ¿Esto por qué se hacía? Esto del entrelazado pues se hacía, digamos, para optimizar y reducir espacio, algo que a día de hoy es totalmente absurdo y no os recomiendo nunca, nunca, nunca que, digamos, grabéis con la sigla, con la letra I de entrelazado, porque notaréis una merma de calidad bastante importante. Incluso veréis que en la toma final podemos obtener algunas, digamos, tirones o cositas un poquito extrañas, sensaciones extrañas. Por lo tanto, de la letra I olvidaros, nunca la seleccionéis y siempre ir a la letra P de progresivo. Evidentemente veréis que muchas veces, en cámaras sobre todo más de iniciación, podemos llegar a más fotogramas con la letra I. Yo recomiendo usar un poquito menos fotogramas que con la P, con la letra P de progresivo, porque obtendremos realmente mucha más calidad. Se nota bastante. Por lo tanto, la I la tacháis y os olvidáis de esto del sistema entrelazado, que ha quedado bastante arcaico, la verdad. Bueno, pues estos serían las principales velocidades de FPS, de frames por segundo, y lo que os podéis encontrar al lado de estos frames, que es esta letra I o esta letra P. Antes de empezar a hablar de este rollazo que os he pegado de los frames, si os acordáis, os he dicho que para exponer en vídeo lo que es el triángulo de la exposición, había un valor, que es el valor de obturación, que va muy ligado a estos frames por segundo que seleccionemos. Os explico el porqué. Hay una norma, una regla, que nos dice que para obtener fluidez en esta serie de fotogramas que nosotros hagamos por segundo, en estos FPS, la velocidad de obturación siempre tiene que ser el doble o lo más parecido al doble de la velocidad de frames que escojamos para nuestra grabación. Por ejemplo, si yo decido grabar, como ahora mismo que estoy grabando a 25 frames por segundo, a 25 fotogramas, ahora mismo mi velocidad de obturación es de 1/50, que es el doble. Y esta velocidad no la puedo tocar durante todo el vídeo. Tiene que ser de 1/50. Si yo grabo, quiero hacer una cámara lenta y quiero grabar a 50 frames, al doble de los que estoy grabando ahora, tendré que también subir al doble la velocidad de obturación. La tendré que poner a 1/100. Si quiero hacer una cámara súper lenta de 120 frames, tendré que grabar al doble, que es 1/250. Os daréis cuenta, por ejemplo, que si queréis grabar con este efecto cinematográfico de 24 FPS, no existe 1/48 de obturación. El doble pues es lo más cercano, hemos dicho, por lo tanto sería el doble, 1/50 en velocidad de obturación. Como veis, aquí ya tenemos la primera limitación en vídeo para exponer, sobre todo, y es que este triángulo de la exposición ya no tenemos tanta manga ancha, ¿verdad?, como en fotografía, que podemos utilizar cualquiera de estos tres valores, porque uno ya nos queda atado a la velocidad de frames que tengamos. Simplemente ya tenemos la apertura, el diafragma y la sensibilidad ISO para exponer. Aunque, repito, estas dos consecuencias las iremos tocando en lecciones siguientes. En una hablaremos de la exposición, yo os explicaré cómo exponer, y en otra que hablaremos de una serie de, digamos, de herramientas, de accesorios para el vídeo. Hay un accesorio, concretamente es un filtro ND, filtro de densidad neutra, que nos ayudará a esta limitación que tenemos de la velocidad de obturación. Ya os lo explicaré en siguientes lecciones, vamos a ir pasito a pasito, que es no tanta información en la cabeza. Para empezar, no es bueno, poquito a poquito y buena letra. Bien, ahora que ya tenemos claro los FPS que hemos seleccionado para nuestro vídeo, el siguiente aspecto técnico que tenemos que escoger en nuestra cámara es la resolución en la que vamos a grabar. Esto de las resoluciones, os voy a enseñar una gráfica, pero ya muchos de vosotros os sonarán estas siglas. La primera podríamos decir que es la HD. Hay muchas más de las que voy a explicar, pero evidentemente esto no se trata de hacer historia del vídeo ni de las resoluciones, y simplemente voy a tratar las actuales y las que vais a usar, las prácticas, las que no vayáis a usar. Tampoco hace falta llenaros la cabeza con conocimientos que no los vais a usar en la vida. Por lo tanto, la primera sería la de HD. Esta de HD estamos hablando que tiene una distancia, digamos, de 1280 píxeles de ancho por 720 píxeles de alto.
Esta distancia, digamos, esta resolución ya prácticamente está casi en desuso. Os la pongo todavía porque alguna vez se utiliza, pero poco. Durante tiempo fue el estándar, que fue el HD, alta definición, pero que poco a poco se ha ido suplantando por su hermano mayor, por el siguiente tipo de resolución, que es el Full HD, que estamos hablando que tiene una resolución de 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Esta resolución a día de hoy podríamos decir que sí que es el estándar, porque aunque muchos de vosotros pensaréis que es el 4K, la mayoría de vídeos, sobre todo que haremos nosotros y que están colgados, o que presentamos incluso para un cliente, los que hacemos vídeos para clientes también, la mayoría se siguen entregando a día de hoy en 1080 Full HD, más que en 4K. Vosotros diréis, ¿por qué? Por lo que hablamos todo el tiempo de lo mismo, por esto, por una sensación de espacio, de dinero, de recursos, porque vámonos al siguiente tipo de resolución, que es 4K, que es un sistema que todo el mundo ya lo habéis escuchado, que sí que se va a convertir seguramente en un estándar de aquí poco, porque digo un estándar porque para mí, no para mí, para todo el mundo, algo se convierte en un estándar cuando es mayoritariamente el sistema más utilizado. El 4K todavía no lo es, aunque parezca mentira. 4K estamos hablando que tiene una resolución de 3840 píxeles de ancho por 2160 de alto. Es 4 veces, 4 la resolución de Full HD. Si multiplicamos 4 veces Full HD, nos saldrá esta resolución de 4K. Evidentemente la calidad es muy superior, podemos hacer recortes, podemos hacer muchísimas cosas que nos proporciona el 4K en postproducción, pero tiene un peaje, y el peaje hemos dicho que es que tiene una capacidad, digamos, los archivos son pesadísimos. Grabar en vídeo en nuestras cámaras con 4K son archivos muy pesados. Eso lo primero. Lo segundo, no solo quedan que son archivos muy pesados, sino que necesitamos también de tarjetas SD muy capaces, muy rápidas y caras también para poder almacenar esta velocidad, esta resolución de los archivos de vídeo. Y también necesitamos equipos informáticos, ordenadores, un iPad como este de aquí que mueve perfectamente el 4K, pero equipos informáticos muy a la altura, muy potentes para poder mover archivos en 4K. Y ya no os digo para hacer una cámara lenta en 4K. Esto ya es otra historia. Veréis que hay muchas, de hecho hay pocas cámaras a día de hoy que graben en 4K a 120 frames por segundo. La mayoría llegan solamente a 30 frames, 4K 30 frames. Os encontraréis alguna que llega a 4K 60 frames, por ejemplo esta, la Fuji X-T4, llega a 4K 60 frames, hay también otras que también, pero la mayoría no, se quedan en 30 frames por segundo en 4K. Por lo tanto, para que veáis que no está tan estandarizado como parece el 4K, porque en cambio en Full HD ya prácticamente sí que todas las cámaras llegan a 120 FPS o incluso a 240 igual que los smartphones. Por lo tanto, el sistema más utilizado por conveniencia, por comodidad y por practicidad sigue siendo todavía el Full HD. Tenemos, repito, otros sistemas como el 2K y otros que no vamos a entrar porque no se van a usar tanto. Los que más utilizaremos serán básicamente de los que os he dicho solamente dos, porque el HD tampoco lo vamos a usar prácticamente nada. Vamos a utilizar normalmente Full HD o también vamos a utilizar 4K. Bueno, pues ya sabemos los frames por segundo que vamos a utilizar, sabemos la resolución a la que queremos grabar y ahora nos encontraremos con otras opciones que nos dan algunas cámaras, sobre todo mirrorless. Veréis que en la reflex hay algunas que sí, pero las de gama iniciación no os dan ninguna opción de códecs, de codificación y compresión de archivos, porque ya tienen solamente una opción predeterminada que a veces ni os la muestra. ¿Qué es esto de un códec? Pues como hemos dicho, una sucesión de fotografías en movimiento, llegando hasta 120 fotogramas por segundo, incluirlas en una tarjeta SD, permitirme la expresión a pelo, es prácticamente imposible. Estaríamos hablando que solo podríamos, sin ningún tipo de compresión, tenemos tal carga de información que a lo mejor podríamos poner solamente 10, 15, 20 segundos de grabación. De hecho, hay cámaras profesionales que sí que graban en formato RAW, como si fuera en fotografía en formato RAW, sin compresión, pero estamos hablando que necesitamos unos dispositivos de almacenaje extremadamente bestias, muy grandes y no precisamente a través de una SD. Van conectados directamente a discos duros con una carga de procesamiento y de velocidad y de almacenamiento muy grande. Esto estamos hablando ya de otro nivel, de la Champions League, que diríamos, y este curso no está hecho para estos mega profesionales, sino que estamos hablando de, digamos, usuarios o también profesionales, pero que vamos a utilizar nuestras cámaras de foto para grabar en vídeo.
vídeo. Y para, digamos, almacenar estos archivos tan grandes con una capacidad asequible para los mortales, tenemos que utilizar una palabra que se llaman códecs. Esto de los códecs no es más que códec significa la primera parte de co, es de compresión, y dec de decodificación. Quiere decir comprimir y descomprimir un archivo para poder grabar y reproducirlo después en un reproductor. Lo que estamos haciendo con un códec es aplicarle una compresión a estos archivos para que se puedan trasladar a estas tarjetas SD. Estos códecs se han convertido en estándares a día de hoy y os voy a decir también los más utilizados. Los que más se van a utilizar y que más conoceréis son el H.264, que es un estándar que se ha convertido ya sobre todo para grabar en YouTube, redes sociales, internet. Es un códec súper utilizado, es el más utilizado a día de hoy. ¿Por qué? Porque comprime muchísimo la imagen, muchísimo a nivel peso, pero no a nivel calidad. A nivel calidad, ojo, sí que la comprime digamos, en una situación, y es que después, si queremos, digamos, utilizar esta imagen en postproducción para etalonar color, para hacer lo que son retoques muy agresivos, es una compresión muy fuerte. Estaríamos hablando como un JPEG, que es como si tenemos, en lugar de un RAW en fotografía, tenemos un JPEG, para que entendáis un poquito la analogía y la comparativa. Pues este códec de compresión H.264 nos comprime mucho para que tengamos un tamaño muy reducido y asequible y asumible, y podamos, digamos, trabajarlo en programas de postproducción, pero ojo, sin grandes toqueteos en color, digamos, en lo que es rango dinámico, lo que sería el rango dinámico de la escena. Aunque os estoy diciendo que el H.264 es el más implementado, él no es el mejor. Hay su hermano mayor que acaba de salir hace poquito tiempo, hace unos años, pero todavía no está implementado al 100% en muchos dispositivos, que es el H.265. El H.265 lo que nos hace es que nos comprime todavía más la imagen, pero dándonos aún más calidad. Es un sistema que se llama H.265 HEVC, que en inglés significa códec de vídeo de alta resolución. Este códec es, como he dicho, el hermano mayor, va a ser ya el estándar de aquí poquito. Digo va a ser porque todavía hay algunos, digamos, editores de vídeo, programas de edición de vídeo que todavía no lo reconocen, o incluso algunos reproductores que todavía no son muy amigos de este H.265, pero poquito a poquito se está implementando y en nada ya va a ser el sustituto natural del H.264. Pero si tenéis H.265, utilizar el H.265, evidentemente en vuestras cámaras. Esta Fuji X-T4 me lo permite, esta Nikon D5200 no. Por lo tanto, si lo tenéis, escoger el H.265, si no, el H.264 sin ningún tipo de problema. Aparte de estos códecs, en algunas cámaras avanzadas, con opciones avanzadas para vídeo, como es el caso de la T4, veréis que aparte nos dan opciones de compresión, como son de interframe, que se llaman, o el long GOP. Interframe o all intra, que os sonará esta palabra, quizás all intra, son dos sistemas de compresión que precisamente uno, por ejemplo, el interframe, el all intra, es un sistema de compresión muy poco agresivo, nos comprime muy poquito la imagen, nos la comprime, pero nos lo comprime muy poquito y nos lo deja para, digamos, preparar el archivo más para esta postproducción después en edición de vídeo. En cambio, el long GOP nos comprime mucho más el vídeo sin pérdida de calidad, pero no nos deja después trabajar en edición, en postproducción, tanto este vídeo. Por lo tanto, si en vuestra cámara encontráis que tenéis all intra o long GOP, o otras siglas, pero serán parecidas, que sepáis que, digamos, lo que quiere decir es esto. El long GOP, si no vais a querer después etalonar color ni trabajar muy extensamente y retocar mucho el vídeo en postproducción, es el mejor sistema. Si vais a tener que toquetear mucho en edición, entonces el sistema Interframe All Intra es vuestro sistema de compresión mejor aliado. También en algunas cámaras veréis que se os da la posibilidad de escoger lo que se llama el bitrate, o veréis que ponen unas siglas MBPS. Estas siglas veréis que van, por ejemplo, desde 50, 100, 200. Esto es simplemente la tasa de transferencia de archivos que tenemos. Esta tasa es una tasa de transferencia que se regula por segundo tiene más o menos tasa, por lo tanto aportando más información al vídeo, con lo que en lo que estamos hablando todo el rato. Contra más bitrate, más información, más profundidad, más calidad, sí es cierto, porque tiene más información, pero mucho más nos va a llenar la tarjeta, los recursos, etcétera. Deciros que esto tampoco no tiene sentido si, por ejemplo, vamos a grabar para YouTube y ponerle un bitrate de 200 mbps cuando YouTube a lo mejor nos capa este bitrate a
20 o a 50 mbps. Por lo tanto, esto del bitrate, mirar, lo que es muy importante es mirar hacia dónde va a ir vuestro vídeo. En función de la finalidad, de la salida, del destino que tenga vuestro vídeo, es donde vais a tener que empezar a trabajar estos sistemas, tanto de compresión como sobre todo el bitrate. Y por último vamos a ver lo que es el formato de salida. ¿Qué es esto del formato de salida? El formato de salida es como un contenedor que se le llama y es simplemente la capacidad de compatibilidad que va a tener nuestro reproductor donde vayamos a reproducir nuestro vídeo. La mayoría de formatos de salida que vosotros conoceréis es, por ejemplo, MP4, .mov, que es el sistema de Apple. Estos formatos, estos contenedores que se llaman, que es este formato de salida, lo que quiere decir, para que entendamos, es un formato que almacena, ¿qué? Pues almacena vídeo, almacena el audio, porque puede ser que en nuestra grabación el audio se lo hayamos puesto aparte, no en la propia cámara, sino como yo ahora, que estoy grabando con una grabadora auxiliar. Puede ser, esto lo trataremos también en el apartado, en la lección de sonido, todo esto, no os preocupéis, puede ser que también tengamos subtítulos en el vídeo, por lo tanto tenemos información de texto. Toda esta información, vídeo, audio, texto, imágenes, que añadamos también fotografías aparte a nuestro clip, pues todo esto va a un formato contenedor de salida que lo que va a determinar es la capacidad que tenga de compatibilidad con nuestro reproductor. MP4 es el formato más estandarizado y que vais a ver que reproducen prácticamente todos los dispositivos, ya sean de YouTube, de Internet, un ordenador, un televisor inteligente, cualquier dispositivo prácticamente reproduce MP4.mov también. Estos .mp4, .mov, etcétera, o distintos que podamos encontrar, que sepáis que pertenece simplemente a este formato de salida o contenedor, como se suele llamar. ¿Por qué? Porque incluye toda esta información que os he dicho que tenemos en un vídeo. ¡Uf! Madre mía, cuántas cositas, ¿no? Cuántas cositas estamos aprendiendo, palabras raras, conceptos raros. Bueno, veréis que trasteando con vuestra cámara después se hace todo mucho más sencillo, y puede ser que este vídeo, eso sí que os lo digo, que tengáis que verlo 2 o 3 veces, porque todo de una vez a lo mejor es demasiada información. Cuando tenemos tanta carga teórica y palabras que pueden ser nuevas para nosotros, os recomiendo que os lo miréis más de una vez. Vamos a hablar, ya nos queda poco de esta lección, aguantar que queda poquito ya de esta lección. Vamos a hablar ahora de otro parámetro para grabar vídeo, que es el balance de blancos. Una vez ya tenemos elegido todo de lo que hemos hablado, que tenemos, hemos elegido, digamos, los FPS a los que queremos grabar, la resolución, los códecs a los que vamos a grabar, porque sabemos si vamos a retocar mucho o no este vídeo, tenemos seleccionado también el formato, lo tenemos ya todo prácticamente, pues vamos a tener que empezar a exponer, que lo vamos a tratar más adelante, y dentro de la exposición, que lo iremos tratando todo esto, el balance de blancos sí que os quiero comentar que, a diferencia de en la fotografía, aquí no podemos dejar a la cámara ningún automatismo. Imprescindible que nunca utilicéis el balance de blancos en automático. Os digo el porqué. En una fotografía, nosotros fotografiamos solamente una escena. Hacemos una fotografía, tenemos un fotograma de un trozo de una escena con una luz determinada allí, nada más. Esa luz, encima, si la captamos en RAW, después en postproducción podemos cambiar el balance de blancos y ajustarlo al que nos dé la real gana. En vídeo es diferente, porque hemos dicho que son muchas fotografías en un segundo, y encima puede ser que para captar estas fotografías estemos, por ejemplo, haciendo movimiento de paneo o otros movimientos de cámara que también iremos tratando. En estos movimientos, la cámara, el exposímetro de nuestra cámara, irá detectando distintas luces incididas, por lo que nos va a ir cambiando el balance de blancos. A lo mejor yo, si tengo aquí una ventana o tengo otra luz distinta a los focos que ahora mismo tengo, al girar me detectará otro balance de blancos si está en automático, y en la sucesión de fotogramas, en lo que es el metraje, en el clip, voy a ver unos efectos rarísimos que me irá cambiando de balance de blancos. Esto es imperdonable, esto no se puede hacer. Y encima tenemos un problema, y es que en vídeo el balance de blancos, a diferencia que en fotografía tenemos el RAW y lo podemos tocar perfectamente y sin problema, en vídeo no tenemos prácticamente margen de maniobra, y menos con estos sistemas de compresión que la mayoría vamos a utilizar, que ya nos queda el archivo comprimido casi listo para servirlo en bandeja, y digamos la capacidad de reacción que tendremos después en postproducción es complicada. Por lo tanto, en balance de blancos lo que tenemos que hacer es que cada vez que estemos en una escena controlada de luz y sepamos que vamos a hacer unas grabaciones dentro de esa escena, adaptar el balance de blancos a esa escena. Por ejemplo, yo ahora aquí estoy en una situación controlada de luz, pues tendría que poner el balance de blancos que me interese. Si después voy a salir a exteriores, que tengo otra temperatura de color,
tendré que, antes de darle al botón de grabar, ajustar el balance de blancos para esa temperatura de fuera, pero siempre ajustarla en manual. Por lo tanto, es un apartado, una opción que es muy importante, porque al principio río porque a mí me ha pasado y os pasará a todos, de no pensar en ello, entrar en una habitación, poner un balance de blancos, no ir haciendo distintos planos en otros sitios, no acordarte y quedarte con el primer balance de blancos. El resultado final es un auténtico churro, evidentemente. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad, la conciencia y acordarnos de que cada vez que salgamos de un entorno donde nos cambie la luz, por lo tanto la temperatura de color, tenemos que cambiar el ajuste de balance de blancos para que esos clips coincidan con él y después en postproducción no tengamos estas malas sorpresas. También hay otro aspecto que muchas cámaras os permitirán elegir, que es la relación de aspecto. Esta relación de aspecto normalmente veréis que la mayoría de veces, por no decir el 90 y largo por ciento, lo grabamos en 16/9, que es como lo estáis viendo vosotros ahora mismo, pero puede ser que vuestra cámara también os dé la posibilidad de grabar en 4/3, que era el sistema, digamos, de televisiones antiguo que había, o incluso en formatos cuadrados. Incluso hay algunas cámaras en formatos verticales, por si queréis hacer una historia de Instagram, pero la mayoría de relación de aspecto normal en grabación horizontal de vídeo siempre suele ser 16/9 y es la que la mayoría de veces vais a escoger vosotros. Bueno, pues poco más que deciros por esta lección, que madre mía, no está mal, ¿verdad? La de cositas nuevas, la de conceptos, la de palabras, la de cosas extrañas, que a lo mejor muchas de ellas en vuestra cámara que tenéis actual no os aparecen y os simplemente os sale una, dos o tres opciones, pero de cara a un futuro, si migráis a una cámara con prestaciones más altas de vídeo, seguro que muchas de estas cositas que hemos tocado las vais a tener y vais a agradecer muchísimo el saberlas. Por lo tanto, lo dicho en esta lección, como resumen y conclusión, tenemos que adaptar las características de nuestra cámara, las características de nuestra cámara en función del tipo de clip, del tipo de vídeo que queramos hacer, del formato de salida, de si lo vamos a trabajar mucho o poco en postproducción. ¿Dónde va a ir este vídeo? ¿Va a ir a internet? ¿Es para un cliente que no lo va a utilizar, digamos, de manera digital, sino que lo quiere reproducir en una pantalla hiper enorme, súper grande y quiere una reproducción totalmente fiel de los colores? Depende del flujo que necesitemos de trabajo, tendremos que aplicar unas características u otras, igual que acordaros de las cámaras lentas, que nos afectará a los FPS, a los frames por segundo, del tipo de resolución, si queremos, digamos, después escalar o no escalar, del balance de blancos, de todas estas cositas que hemos tocado. Todo esto es muy importante que lo vayáis trasteando y son cositas que debemos hacer antes, de manera previa a empezar a grabar y tenerlo todo planificado para que después no nos llevemos sustos. Porque, repito, no seréis el primero ni el último. A mí me ha pasado de tener que, prácticamente toda una grabación, tenerla que tirar a la basura por no haber estado atento a las configuraciones de la cámara. Por esto es muy importante esta lección, que toméis notas y que vayáis practicando. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima lección, ya la número 4. ¡Hasta luego!